que se utiliza, yo creo que tal vez podríamos traducirlo como estragos. No solamente asolaba, pero asolaba de manera, tal vez esta sea la mejor forma, asolaba de manera que hacía estragos en la iglesia. El efecto de la persecución, el efecto del trabajo que hacía este Saulo, que luego llega a ser el apóstol Pablo, era espantoso para la iglesia, hacía estragos. El término se utiliza en algunas ocasiones, o lo utilizaban en griego cuando menos, para hablar de lo que un animal salvaje hacía cuando agarraba el cuerpo de una persona. Si un lobo hubiese agarrado a una persona y lo mordía y lo estasajaba, lo hacía estragos en su cuerpo y lo dejaba de muerte o lo mataba, pues se decía eso, que ese lobo estaba asolando, que estaba haciendo estragos, o que un león se había metido a una aldea y había matado a algunas personas y lo había destruido todo. Bueno, se decía que ese león había hecho estragos, que asolaba a esa comunidad. Así es que no tome eso de que asolaba como una sencilla amenaza de parte de este Saulo. Era algo más que una amenaza. Este señor estaba golpeando, estaba persiguiendo, y fíjese que Esteban acaba de morir. Entonces él asolaba la iglesia. Y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Se estaba llevando a los cristianos y arrestándolos simplemente por ser cristianos. ¿Se imagina usted estar en una situación como esa? No, yo no lo he estado, usted tampoco, probablemente. No sé si lo ha estado en algún momento. Tal vez algunas personas que han vivido en esos regímenes pues, dictatoriales que prohíben la predicación han experimentado algo de esto. La mayoría de nosotros no lo hemos experimentado. Y Saulo asolaba a la iglesia. Bueno, saltamos un poquillo al versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Y comienza el fenómeno de la multiplicación. Y la razón por la que comienza es la persecución. Algunos han dicho que tal vez la iglesia del siglo XXI necesita un poquito de persecución para ver si nos avispamos y comenzamos a hacer las cosas que tenemos que hacer. Esta gente, mientras iba siendo perseguida, bueno, tenían que abandonar las casas. Ahora no tenían casa, no tenían trabajo, no tenían vacaciones. ¿Ven? No pueden estar con el chiste ese de que el domingo no fui a la iglesia porque estaba de vacaciones, porque estaba en la playa de no sé dónde, o porque estaba en el hotel de no sé qué. No había tiempo para Disney, no había tiempo para entretenimientos ni diversiones de esa naturaleza, porque estaban siendo perseguidas. Y tal vez cuando somos perseguidos, entonces somos más fervorosos, oramos más, predicamos más, estamos más cerca del Señor porque los problemas nos acechan. Bueno, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria. Cuando dice la ciudad de Samaria, probablemente se refiere a la capital de esa región llamada Samaria. Les predicaba a Cristo. Predicaba a Cristo. Llegó. No llegó porque estaba haciendo un viaje misionero, llegó porque estaba siendo perseguido. Este era de los 7. Los únicos que se quedaron en Jerusalén fueron los apóstoles. Los 12 se quedaron allá. Los apóstoles quedaron en Jerusalén. ¿A quién estaban atendiendo? Bueno, especialmente a los que estaban presos. Habían sido encarcelados muchísimos hermanos, y si todo el mundo se iba, entonces ellos quedaban abandonados. Los apóstoles quedaron allá y siguieron testificando en Jerusalén, pese a la persecución, pese a las prohibiciones, pese a los ataques. Ellos siguieron ganando gente, y más adelante vamos a ver una iglesia en Jerusalén pues fortalecida, una iglesia en Jerusalén en crecimiento, en desarrollo. Y la gente unánime escuchaba atentamente. Estamos en Samaria ahora con Felipe. La gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. No era necesario ser un apóstol para ver señales, y no lo es todavía. Este muchacho era uno de los 7 servidores en
en la iglesia de Jerusalén. Está siendo perseguido, está huyendo, está escapando de Jerusalén, llega hasta Samaria y en Samaria comienza a predicar. Pero mientras él predicaba, señales, milagros, maravillas, el Señor hacía a través de él. Se da cuenta, para la iglesia primitiva ver milagros no era como la excepción a la regla, era la rutina diaria, cosa de todos los días. Cualquiera que exponía la poderosa palabra de Dios, Dios respaldaba esa palabra con milagros y lo sigue haciendo todavía. Tenemos que predicar la palabra. Si predicamos la verdad, si predicamos fe, si predicamos el evangelio, Dios respalda esa palabra. No es asunto de predicar otra cosa, no es asunto de predicar criterios personales, ni ideas, ni caprichos religiosos. No es asunto de predicar lo que a nosotros nos agrada, es asunto de predicar la palabra del Señor. Este muchacho Felipe, lleno del Espíritu Santo, andaba predicando y la gente estaba viendo las señales que él hacía. Se sanaban los enfermos, la gente era liberada. Esto debe ocurrir de continuo en medio de la iglesia del Señor. La gente tiene que ser sanada, los enfermos tienen que ser sanados, la manifestación del Espíritu Santo tiene que ser abundante. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces. ¿Qué le parece? Salían dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Los demonios se iban, los paralíticos eran sanados. ¿Es cierto? De todo estaba ocurriendo, cojos, paralíticos, enfermos, ciegos, de todo. Así que había gran gozo en aquella ciudad. El gozo había llegado a la capital de Samaria porque Felipe estaba predicando el evangelio en aquel lugar. Y ese gozo habla de que perseveraban, de que se mantenían en eso. No era una cosa de un instante. Esto es asunto de semanas y meses. En primer lugar, que el transporte no era como ahora. Sale usted de una ciudad y llega a la capital en unos minutos o en unas horas. No, aquí estamos hablando de días de caminar y estamos hablando de ubicarse en esa ciudad y quién sabe cuántas semanas. Él ha pasado allí predicando, ministrando, enseñando, gente se está sanando, milagros están ocurriendo, el testimonio está corriendo por todos lados, la ciudad está impactada y hay gozo en Samaria. La visitación de Dios es poderosa. Pero había un hombre llamado Simón, y siempre hay algo. Este Simón estaba en la ciudad. Había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Había un mago allí, era un hechicero, era un brujero que había en ese lugar. Cuidado con esto, porque a la gente en este tiempo le encanta estar jugueteando con la hechicería, jugueteando con la magia, jugueteando con el horóscopo. Y observe que este señor es visto como lo que es, un enemigo de la verdad, un enemigo del evangelio. Esa es una práctica diabólica, es una práctica satánica. No haga negociaciones con la magia, con la lectura de la mano, de las cartas, de ninguna de esas cosas. Usted no necesita eso. Jesucristo es la única verdad que necesitamos. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algo grande. El brujero, el del horóscopo que sale con todas sus capas, él puede sentir que él es muy importante y muy grande. La mujer que se pone el turbante o el que usa la bola de cristal para averiguar alguna cosa, se pueden sentir alguien grande, se pueden sentir influyentes, porque, bueno, los ven por televisión, los leen en las revistas, los leen en los periódicos. Casi todos los periódicos y todas las revistas tienen horóscopos en estos días. Parece que eso está eso está ahí de moda, y la gente lo lee por entretenimiento. Pero aquí dice que es una falsedad y un engaño. No se deje engañar por el diablo. Y él se creía que era alguien grande, haciéndose pasar por alguien grande. ¿Se da cuenta? Aunque parezcan grandes, son falsantes. Es mentira, es mentira. Ahí están.
haciendo sus brujerías y sus locuras y pronosticando quién va a ganar el mundial, quién va a...